Ya, está grabando. Bueno, este, bueno, el tema que teníamos, o bueno, que tenemos pues preparado para hoy es la fisiología de la contracción del músculo esquelético. Es un tema que pues, bueno, más o menos extenso, no nos puede tomar aproximadamente hora y algo. Igual vamos a darle. Bueno, los objetivos de la sesión pues no están acá escritos, pero lo principal que quiero que tengan en cuenta con esto es reconocer el mecanismo general de la contracción, saber qué pasa, cómo es el movimiento de iones en la membrana celular, que eso es importante, para que se dé la despolarización y luego se dé el proceso de contracción. Saberse uno a uno los pasos, que eso es importante, tener en mente ese orden. Otra cosa que también, pues, digamos que es importante tener en cuenta acá, es reconocer el mecanismo de los puentes cruzados, porque esa es como que la base fisiológica principal para que el músculo se contraiga, para que el músculo pues acorte un poco sus fibras y se produzca el proceso de contracción. Esos serían como que los dos mecanismos principales. También voy a hablarles de otras cosas como el trabajo y eso, contracción isovolumétrica, etcétera. O sea, pero son cositas más que están en el libro que les podrían salir en el parcial. Pero lo que les comenté al principio puede que sean preguntas fijas del examen, o más bien son preguntas que siempre hacen fijas en el examen porque es algo bastante importante. Y pues, tengan en cuenta eso. Bueno, bueno, comencemos por acá, por lo que viene siendo la anatomía fisiológica. Entonces, tenemos acá un músculo, digamos, este es el bíceps braquial, este es un músculo, y tenemos que de un músculo me va a surgir lo que viene siendo un fascículo muscular. Un fascículo muscular viene siendo un conjunto de fibras musculares. Hay que tener en cuenta que la fibra muscular es una célula muscular. También hay que tener en cuenta que la célula muscular es multinucleada, muscular esquelética, pues es multinucleada. Entonces, una fibra muscular es el sinónimo de una célula muscular. Y un conjunto de fibras musculares se le conoce como fascículo muscular. Y el músculo va a estar organizado por fascículos. ¿Hasta ahí me siguen o tienen duda de algo? No, todo claro. Ok, bueno, entrando un poco en lo que viene siendo la fibra muscular o célula muscular, tenemos que ella va a tener unas miofibrillas. Las miofibrillas son las que van a contener las bandas, el disco Z, banda A, banda I, zona H, línea M, etcétera. Que eso pues ya lo vieron en histología. Igual hay como que una diapositiva esta en donde repasamos brevemente esas cosas. Sin embargo, pues estas bandas, líneas, discos, etcétera, lo que hacen es marcarme, o más bien son un boceto de lo que viene siendo la organización microscópica de los sarcómeros. Bueno, entonces, esto hace referencia a que dentro de cada fibra muscular van a estar las miofibrillas que van a ser un reflejo de los sarcómeros. Esto es una ampliación de la miofibrilla y aquí está pues el sarcómero, que es la unidad estructural y funcional del músculo. Y pues ya, eso vendría siendo todo lo que hace referencia a esta imagen que está acá. Bueno, con respecto a la anatomía, pues aquí a lo que tengo escrito, tenemos que cada fibra suele estar inervada por una sola terminación nerviosa y cada fibra muscular tiene varios cientos a miles de miofibrillas. Bueno, pasemos acá. Entonces, los componentes moleculares de las miofibrillas tenemos que van a ser, pues principalmente dos, los filamentos de miocina y los filamentos de actina. Los filamentos de actina también se conocen como filamentos delgados y los filamentos de miocina también se conocen como filamentos gruesos. Bueno, los de actina vienen siendo estos delgaditos, ¿sí? Para la redundancia que están acá, y los de miocina, los gruesos que están por acá. Bueno, entonces, tenemos que en el sarcómero, pues esto que está acá, tenemos que las bandas I son claras y contienen solamente filamentos de actina. Como vemos acá, las bandas I solamente van a contener filamentos de actina. Las bandas I
aumentan y disminuyen su tamaño durante la contracción, como vemos acá. Miren, esta banda ahí un poco más ancha y esta banda ahí un poco más delgada. Este tema es de histología, por eso lo estoy pasando como que, pues rapidito. Bueno, las bandas A son un poquitico más oscuras y tienen filamentos de miosina cuando se superponen con los de actina. Esta es la banda A. La banda A, banda A. El disco Z pasa de una miofibrilla a otra. Me borro. El disco Z, que es esto que está acá, que digamos como que, bueno, aquí está un poco mal definido, pero más bien sería como que el punto que me separa una miofibrilla de otra. Perdón, un sarcómero de otro. Y la estructura que está entre dos discos Z se denomina sarcómero. Es decir, sarcómero, esta línea Z que está acá y esta línea Z que está acá me delimitan este sarcómero y me lo separan de este otro que está acá y de este otro que está acá. ¿Quedó claro esto? ¿O quieren que pues profundice un poquitico más en este sentido, digamos que aclare un poco más esto? Todo perfecto. Ok, listo. Bueno, aquí hay otros componentes de la miofibrilla, de las miofibrillas. Tenemos que la titina es una proteína cuya función es mantener en su lugar los filamentos de actina y de miosina. Tenemos que el sarcolema es el sinónimo de membrana plasmática cuando estamos hablando de células musculares y de células musculares en general. El sarcolema hace referencia a la membrana celular, a la membrana plasmática. El sarcoplasma hace referencia a lo que viene siendo el citoplasma y el retículo sarcoplásmico hace referencia a lo que viene siendo el retículo en, ¿verdad? El retículo endoplasmático. Retículo, bueno, citoplasmático, retículo citoplasmático. ¿Quedó claro eso ahí? Sí, Ok. Bueno, bueno, estas eran como generalidades y tal, ya esto pues, ajá, son cosas que debieron haber visto antes en histología. Y ahora pasemos a lo que viene siendo propiamente la fisiología. Entonces, tenemos que hay un mecanismo general de la contracción muscular. El mecanismo general de la contracción muscular. ¿Cuál es ese mecanismo general de la contracción muscular? Ese que está acá escrito. Consta de 8 pasos, pues el libro lo divide en 8 pasos principales y tenemos que cada paso pues va a seguir un orden cronológico, o sea, van a estar organizados, o sea, primero va a pasar uno, después el otro y demás. Y digamos, los pasos que sean un poco más complejos voy a ir explicando el por qué o también el cómo se da ese paso. Entonces, tenemos que lo primero que tiene que pasar es que el potencial de acción viaje por una fibra motora que llegue al músculo, es decir, una fibra nerviosa motora que venga de la médula, está la médula por acá, la médula por acá, sale una fibra nerviosa que me llega al músculo. Desde el músculo, acá, hacia músculo estriado esquelético. Entonces, el primer paso es este. La señal sale de la médula y viaja por una fibra motora que me va a llegar al músculo. Entonces, una vez está llegando, más bien una vez llega el impulso nervioso, me va a inducir la liberación de acetilcolina en la terminal nerviosa. Entonces, desde la terminal nerviosa, desde la placa neuromuscular, bueno, este es el nervio, y supongamos que este es el músculo acá. Entonces, se va a liberar acetilcolina desde la terminal nerviosa hacia el músculo. Acetilcolina desde la terminal nerviosa hacia el músculo. Y eso va a inducir la apertura en el sarcolema de canales de cationes activados por acetilcolina. ¿Me siguen hasta este momento? sí. Ok. Bueno, entonces el primer paso sale de la médula el impulso nervioso. Segundo paso, llega a la terminal nerviosa y me induce la liberación de acetilcolina. Y tercer paso, cuando esa acetilcolina se va a unir a sus receptores en el músculo,
y me va a inducir la apertura de canales de cationes activados por acetilcolina. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son esos canales, más bien, canales de qué ion y el por qué ese ion entra. Entonces, tenemos que se va a provocar la apertura de canales de sodio. Entonces, no sé, pregunto, yo no suelo preguntar mucho, pero ajá, pregunto esto. ¿Por qué creen que el sodio entra a la célula y me colabora en el cambio de voltaje? ¿Y por qué no otro ion? Se los pregunto porque es importante. O sea, no tanto para músculo, sino para nervioso, renal, cardio, o sea, todo. Es el que está en mayor concentración fuera de la célula. Ajá, y la célula dentro de ella misma está, o sea, bueno, la célula intracelularmente, pues la célula maneja un potencial positivo o negativo, generalmente es, ¿qué? Negativo. Ok, el sodio es un ion positivo, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, si tenemos la célula acá, que por dentro pues es negativa, generalmente pues el valor de negatividad dentro de la célula varía, algunos son menos 80 y pico, algunos son menos 70 y pico, algunos son menos 60 y algo, o sea, generalmente varía de célula a célula, de tipo celular. El punto es que es negativo, y es negativo principalmente por dos mecanismos, o más bien por dos, bueno, por un mecanismo y otro por algo que tiene. Entonces, el primer mecanismo es, ¿quién tira el varillazo ahí para ver? ¿Cuál es el primer mecanismo que mantiene la célula negativa? Es una bomba. No sé, la sodio potasio de peras. Ok, el primer mecanismo viene siendo la bomba sodio-potasio TPasa. Exacto. Entonces, la bomba sodio-potasio TPasa me saca sodio y me mete potasio. Si bien sodio y potasio son dos iones positivos, tenemos que me saca más sodio que el potasio que me meto. O sea, me saca 3 sodio, me mete 2 potasio. Sí, sí, es así. 3 sodio, mete 2 potasio. Entonces, me está sacando más cargas positivas de las que me está metiendo y eso genera pues un potencial negativo en la membrana. Y otro mecanismo, pues por el que las células negativas porque tiene gran cantidad, gran concentración de proteínas y las proteínas en general son negativas. Entonces va a haber bastante proteínas dentro de la célula y se va a mantener pues una carga negativa. Entonces, como me comentaron, el sodio está más concentrado extracelularmente. Entonces, si yo abro un canal de sodio por acá, canal X de sodio, hay varios tipos de canales de sodio por acá. Si yo abro un canal de sodio, el sodio lo que va a hacer es que como está más concentrado extracelularmente, él va a ingresar a la célula. Y al momento de ingresar a la célula, lo que va a provocar es que las cargas negativas que están dentro de las células vayan disminuyendo, ¿sí? Digamos como que cambia el potencial de membrana de negativo y comienza a pasar a positivo. Es decir, la célula se comienza a positivizar porque está ingresando más cargas positivas. Y eso provoca un cambio en la polarización de la membrana, pasa de ser negativa a positiva, o al menos llega pues al punto en el cual se provoca una despolarización. Es distinto, o sea, es distinto el término despolarización que cambio en la polaridad. O sea, cambio en la polaridad hace referencia a que pasa negativo, que está negativo pasa a positivo, y la despolarización hace referencia pues a que se alcanza cierto umbral que me desencadena otros mecanismos. Algunas células no necesitan llegar a positivos, o sea, digamos, necesitan que alcanzar un umbral, no sé, están en menos 80, necesitan alcanzar un umbral de menos 10 para poder realizar el proceso fisiológico que deben realizar. En cambio, hay otras células que están, no sé, en menos 80 también y necesitan llegar a más 20 para poder alcanzar su umbral. Eso depende de cada célula. El punto es que ajá, el sodio
principalmente pues en casi todos los mecanismos de fisiología de contracción, cambio de la polaridad, o sea, en renal, en cardio, en nervioso, en músculo. El sodio es el que entra en a la célula y la vuelve más positiva. Entonces, ya cuando nosotros queremos volver otra vez negativa a la célula, ¿qué es lo que hacemos? Cerramos los canales de sodio, eh, y la bomba sodio-potasio TPasa se va a encargar de sacar los iones, ¿cómo es que? Los iones sodio. Y si queremos que la célula se vuelva negativa también, podemos abrir canales de potasio para que el potasio con carga positiva salga de la célula. ¿Listo? ¿Sí me entendieron el enredo o tienen alguna pregunta? ¿Se entendió? Ok, bueno. Entonces, habíamos quedado hasta acá, hasta el paso 3 donde pues la acetilcolina me iba a llegar a la célula y me inducía ok, y me inducía la apertura en el sarcolema de canales de cation activados por acetilcolina. Y luego el sodio ingresa a la célula por estos canales y eso provoca una despolarización local que conduce a la apertura de canales de sodio activados por voltaje. Es decir, primero, ¿qué pasa? Primero, la acetilcolina induce la apertura de canales de cationes activados por acetilcolina y luego estos canales, ajá, me permiten que entre sodio y cuando se alcanza cierto umbral se van a activar los canales de sodio activados por voltaje. Es decir, son dos tipos de canales distintos. Primero los de cationes activados por acetilcolina y luego los de sodio activados por voltaje. Tenemos que luego de eso se va a generar el potencial de acción que va a viajar a lo largo de toda la membrana de la fibra muscular. Y pues el potencial va a despolarizar toda la membrana de la fibra y ese potencial va a viajar por el centro de la misma, haciendo que el retículo sarcoplásmico libere calcio. Esto es importante. Entonces, tenemos que los iones calcio van a tener dos funciones principales. O sea, ellos son un ion positivo, entonces van a positivizar un poco más la célula, pero otra, digamos, su función más relevante es que el calcio es fundamental, es especialmente importante para el proceso de contracción. Entonces, los iones calcio son los que me van a inducir la atracción entre los filamentos de actina y miosina, por lo que estos se van a desplazar uno sobre otro. Eh, Luego que termine acá voy a comentar algo sobre el calcio. Entonces, luego de una fracción de segundo, los iones calcio son metidos de nuevo al retículo sarcoplásmico por una bomba de calcio, llevando al cese de la contracción muscular. Entonces, con el calcio pasa algo. Tenemos que el calcio, digamos como que para la contracción muscular, yo creo que eso está más adelante, pero igual lo voy a decir ahora. Para la contracción muscular vamos a necesitar principalmente ATP, vamos a necesitar ATP y calcio. Más sí, ATP y calcio. Vamos a necesitar ATP y calcio. Yo creo que tengo una imagen por acá, no sé si está en la diapositiva de metabolismo. Yo creo que está en la de metabolismo. Entonces, para la contracción muscular vas a necesitar principalmente ATP y calcio. ¿Qué pasa? El ATP siempre va a estar disponible, o sea, el ATP siempre va a estar en la, en el citoplasma celular, en el sarcoplasma. Entonces siempre va a estar ahí, siempre va a estar por ahí disponible. ¿Cuál vendría siendo pues el principal modulador, el principal regulador o digamos la molécula que se comporta pues como la que me permite más bien, bueno, la molécula que me permite más bien que sea el proceso de contracción, viene siendo el calcio. El calcio está guardado, o sea, el calcio está dentro del retículo sarcoplásmico, está dentro del retículo sarcoplásmico. Entonces, cuando el retículo sarcoplásmico libera calcio, es cuando en realidad se va a dar el proceso de contracción muscular. Por tanto, el calcio viene siendo la molécula que me regula, por así decirlo, la contracción muscular. En parciales han salido preguntas así similares, no recuerdo específicamente cómo lo preguntan, pero sí preguntan esa idea principal por ahí. Entonces, para que tengan eso en cuenta, por eso lo comento.
¿Todo bien hasta ahí? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, Ok, entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? Esto es importante. De hecho, Gaiton pues resume estos 8 pasos así tal cual como están acá. Entonces, ajá, si tienen alguna pregunta con respecto a esto, digan y pues hacemos la aclaración. Bueno, voy a seguir. Entonces, no hablamos del mecanismo general, o sea, general, o sea, en cuanto a generalmente, bueno, generalmente no digamos en cuanto a lo macro, qué es lo que sucede, pues ahora entremos a otros detallitos que van sucediendo a medida que este proceso se va dando. Entonces, tenemos que la contracción muscular se produce por un mecanismo de deslizamiento de filamentos. El acortamiento de los discos Z por superposición de los filamentos de actina y de miosina, y la actina se desliza hacia adentro de la miosina. Entonces, tenemos que la contracción muscular se va a dar por un proceso de deslizamiento. Aquí pues lo estamos viendo. Entonces, y tenemos un filamento grueso que está acá y los filamentos delgados que están por acá. Esta es una fibra, por así decirlo, más o menos relajada. Bueno, relajada, pero bueno, más o menos, no es que esté del todo relajada. Y aquí sí tenemos una fibra que está pues contraída del todo. Vemos cómo los filamentos gruesos se van a desplazar hacia dentro de los delgados o viceversa. El punto es que se van a acercar unos con otros. Entonces, ese mecanismo es el que me va a producir el acortamiento de la fibra muscular. Principalmente es, pues eso es lo que quería traer o lo que quería mostrar acá con respecto pues, al deslizamiento de los filamentos gruesos y de los filamentos delicados, que lo vamos a seguir profundizando. Entonces, los filamentos contráctiles van a tener pues características moleculares. Entonces, tenemos que la molécula de miosina va a tener dos cadenas pesadas, una cola y cabeza, y cuatro cadenas ligeras que se encuentran en la cabeza. Entonces, la molécula de miosina tiene estas dos cadenas pesadas que son, o sea, esta es la molécula de miosina. Entonces va a tener dos cadenas pesadas, que es esta que está acá con, no sé, esto es como lila, no sé, más o menos o azul, no sé. Y el rojo que está acá. Entonces, esas van a ser las dos cadenas pesadas y cuatro cadenas ligeras que se van a encontrar en la cabeza. Entonces, una, dos, tres, cuatro cadenas ligeras, que son estas que están acá, y las cadenas pesadas que componen lo que viene siendo la cola y la cabeza. Bueno, tenemos que también el filamento de miosina está formada por 200 o más moléculas de miosina. Por tanto, el conjunto de moléculas de miosina me conforma lo que viene siendo el filamento de miosina. Filamento de miosina viene siendo esto que está acá. Oh, perdón. No, 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 esos son los filamentos de actina. Filamento de miosina viene siendo este que está acá. Filamento de miosina viene siendo este que está acá. Entonces, eh, bueno, tenemos que el cuerpo del filamento van a ser las colas de la cadena, es decir, esta parte que está acá. Este viene siendo el cuerpo del filamento, que es todo esto, que me lo voy a señalar con color amarillo. De todo esto que está acá, cuerpo del filamento. Y los puentes cruzados vienen siendo los brazos y las cabezas. Entonces, el puente cruzado viene siendo esto que está acá. Y se correlacionaría con esto que está acá. Que estos son pues a la final los que se van a adherir a los filamentos de actina. Y me van a producir pues lo que viene siendo el proceso de atracción de los filamentos. Entonces, los puentes cruzados están de modo enrollado, dan una torsión de 120 grados entre un puente y otro. Esto pues es algo que comentaba el Gaico, pues lo quise traer acá, pero como tal no es que sea muy relevante. Bueno, tienen
alguna pregunta con respecto a las características moleculares de los filamentos contráctiles? Más o menos cómo está organizada la molécula de miosina, cómo es el filamento de miosina, diferencias entre una y otra. ¿Quedó eso claro? Eso es lo que principalmente quiero que tengan en cuenta con esta diapositiva. Todo claro. Ok, bueno, eh, pasemos acá. Entonces, sigamos acá con los filamentos de actina. Entonces, tenemos que los filamentos de actina están formados por actina, tropomiosina y troponina. Actina, tropomiosina y troponina. Entonces, el esqueleto está formado por una molécula de F-actina bicatenaria. Aquí está la molécula de F-actina bicatenaria, que es esta más clarita que está acá. Y también la molécula de tropomiosina, que es esta acá que está más oscurita. Entonces, la F-actina es esta que está más clarita y la F-miosina es esta que está acá más oscurita. Ellas van a estar pues enrolladas, por así decirlo. Y los complejos de troponina van a estar ubicados sobre las moléculas de tropomiosina. Entonces, llegamos acá. Al esqueleto se unen moléculas de geactina polimerizadas, en las cuales se unen moléculas de ADP. Y las moléculas de ADP son los puntos activos, los cuales interactúan con los puentes cruzados. Estos punticos negros que tenemos acá vienen siendo las moléculas de geactina. Aquí están, moléculas de geactina, que a la final se van a comportar como sitios activos. Porque ahí pues donde se da el proceso de interacción de los puentes cruzados y demás. Entonces, las bases de los filamentos de actina se anclan fuertemente a los discos Z, eh, como se ve acá. Digamos, por aquí más o menos estaré en las bases de los filamentos de actina. Entonces se anclan fuertemente a los discos Z y eso permite pues darle cierta estabilidad a lo que viene siendo el, me olvidó cómo es que es fue la paloma, el sarcómero. Viene dando estabilidad a lo que viene siendo el sarcómero. Entonces, me siguen hasta el momento con respecto a la organización de los filamentos de actina. ¿Dónde está la actina, la actina pues? ¿Dónde está la tropomiosina? ¿Dónde está la troponina? ¿Cuáles vienen siendo los sitios activos? Ya después vemos por qué es la actina y por qué son las moléculas de ADP, eso lo vamos a ver después. Solamente quiero que sepan que pues que van a estar los sitios activos, esta va a ser la F-actina, esta va a ser la tropomiosina y este van a ser los complejos de troponina. ¿Queda todo claro? ¿Queda todo eso claro hasta el momento? ¿Tienen alguna duda? Claro. Ok, bueno. Entonces, hablamos pues a filamentos de actina, organización general. Ahora vamos a hablar sobre la molécula de tropomiosina. Entonces, las moléculas de tropomiosina van a estar enrolladas sobre las hélices de F-actina. Como se ve acá, les dije que las F-actinas son las más claritas y las tropomiosinas son las más oscuritas. O sea, en la vida real no son así. Esto es pues un esquema para simplificar. El punto es que una va a estar enrollada sobre la otra y que la molécula de tropomiosina normalmente está cubriendo los puntos activos de la G-actina, lo que impide la contracción muscular. Esto es bastante relevante, esto es bastante importante y tienen que tenerlo muy en cuenta. La tropomiosina generalmente o normalmente o en su estado basal está cubriendo los puntos activos de la G-actina. Está cubriendo los puntos activos los puntos de la G-actina, o pues más bien donde se va a unir el ATP para que se inicie el proceso de contracción muscular. O sea, ella generalmente está inhibiendo la contracción muscular o está tapando los sitios activos para que se dé la contracción muscular. Eso lo tienen que tener en cuenta porque es muy importante. Entonces, ahora hablando un poquitico sobre la troponina, que es la última molécula que nos faltaba, tenemos que tiene tres subunidades, una subunidad I, T y C. La I tiene afinidad por la actina, la T tiene afinidad por la tropomiosina y la C tiene afinidad por los iones calcio.
Y pues la troponina se va a encargar la troponina se va a encargar de unir la troponina, la actina y el calcio. Se va a encargar después de unir esas tres moléculas, la actina, el calcio y la troponina. Bueno, ¿quedó claro eso hasta el momento o tiene alguna pregunta? Claro, Ok, bueno. Esto se explica mejor con video. Yo creo que aquí tengo, nada, no aparece por ahí. Igual, bueno. Voy a tratar de explicarlo. Alguna cosa después ahorita buscamos el video. Entonces, vamos a ver cómo es la interacción entre la actina, la miosina y los iones calcio para producir la contracción. Entonces, tenemos que el complejo de la troponina y tropomicina generalmente está inhibiendo. Yo les comenté que esto generalmente estaba inhibiendo los puntos activos acá, estaba tapando y demás. Entonces, tenemos que cuando se libera gran cantidad de iones calcio, se va a inhibir esta inhibición, es decir, se va a permitir la contracción, en otras palabras. Entonces, tenemos que los iones calcio se combinan con la troponina C, lo cual induce un cambio conformacional que va a mostrar los sitios activos de la actina. Entonces, el calcio se va a unir acá a la subunidad C de la troponina y ese calcio unido en la subunidad C de la troponina va a provocar que la tropomiosina deje de inhibir o más bien deje de ocultar los sitios activos. Y una vez se deja de ocultar los sitios activos, pues se permite el proceso de la contracción. Eso pues es en general lo que pasa. Tenemos que para la contracción, o más bien para el proceso de los, eh, sí, de la contracción muscular, si tiene algo que es la teoría de la cremallera. Entonces, la teoría de la cremallera nos dice que se une una cabeza, por lo menos, esta cabeza que está acá, se une acá, el brazo va a tirar, el brazo tira y se da un golpe activo. El golpe activo que es que jala. Entonces, este punto que está acá, digamos como que lo rueda o más bien sea el proceso de contracción, por así decirlo, o la molécula de miosina contrae y acerca o más bien mueve lo que viene siendo el filamento de miosina con respecto al de actina y eso pues provoca a la final, más bien, es que esto se explica mejor con un video. El conjunto de este mecanismo va a provocar que el filamento de miosina y que el filamento de actina se muevan, permitiendo la superposición de un filamento con otro. Voy a buscar el video, un momento ahí, un video cortico. Teoría de la- Videos. ¿No están escuchando lo que dice acá, cierto? Bueno, aquí más o menos estamos viendo, pues, subirle la velocidad acá. Aquí estamos viendo cómo los iones de calcio vienen y se unen a la troponina, inducen pues el cambio conformacional en la tropomiosina, lo cual libera los sitios de unión, y luego viene la cabeza de miosina y se une. Una vez la cabeza de miosina está unida, viene el ATP, bueno, ATP se hidroliza en ADP, pirofosfato,
De hecho, lo mostraron al revés. Ajá, vamos a ver. Paso uno. Aquí está la molécula de ADP y pirofosfato. Se une la miosina, se libera la molécula de pirofosfato, queda unido, se libera la molécula de ADP y se realiza el proceso pues, de contracción, jala, ATP, suelta. Y así sucesivamente se va realizando el proceso. Es así tal cual como se ve acá. O sea, este proceso en general va a provocar que se desplacen los filamentos delgados sobre los filamentos gruesos. Esto es importante. La conjunción de este mecanismo, o sea, que lo vayan realizando varias moléculas de miosina, va a provocar que la fibra se vaya contrayendo y vayan, pues, los filamentos delgados se vayan deslizando sobre los filamentos gruesos. Y eso me va a provocar el proceso, pues, de contracción muscular como tal, tal cual como se ve ahí. Y ahí se va relajando un poco. Disculpa, ¿me puedes recordar cuáles eran los delgados y cuáles eran los gruesos? Ok, gruesos son de miosina y delgados son de actina. Yo me los aprendí como que miosina tiene más letras que actina, entonces uno era más grueso que el otro. Yo me los aprendí yo, como, Gracias. para no confundirlos, porque eso confunde. Este, bueno, quedó claro eso con el video. O sea, de hecho, esto se aprende mejor viéndolo, por eso puse el video. Porque imaginarlo así, o más bien explicarlo hablado es difícil. El video explica bastante bien. Ya luego vamos a profundizar, digamos, en paso a paso cómo es este mecanismo, pero sí quiero que tengan una imagen mental de cómo se da, para que cuando yo esté hablando no estén perdidos. ¿Vamos bien? Sí. Pregunto. Ok. Bueno, bueno, aquí están los pasos. Aquí están los pasos. Entonces, tenemos que la interacción entre la actina y la miosina, los iones calcio, para producir la contracción se va a dar de la siguiente forma. Entonces, tenemos que el ATP es la fuente de energía para la contracción muscular y, bueno, es un comentario más bien que el efecto FEN indica que a mayor trabajo muscular, mayor ATP se debe escindir. X con esto. Lo importante es esto, los pasos para la contracción muscular. Entonces, ¿cuáles son los pasos para la contracción muscular? Entonces, tenemos que antes de la contracción, las cabezas de los puentes cruzados van a estar unidas al ATP. Antes de la contracción, las cabezas de los puentes cruzados van a estar unidas al ATP. Entonces, tenemos que la cabeza de la miocina va a tener actividad ATPasa, por lo que va a poder escindir el ATP de la cabeza y al yo escindir el ATP me va a dejar una molécula de ADP y de fosfato. Recuerden que el ATP es tres moléculas de fosfato y un esqueleto de adenosina. Entonces, al yo cortar una molécula de ATP, ¿qué es lo que dejo yo? Una molécula de pirofosfato, y dejo una molécula de ADP, adenosina difosfato. Entonces, dejo eso, ADP y pirofosfato, por lo que la cabeza se extiende al filamento de actina, pero no se une. Entonces, en este punto, en selección acá, en este punto teníamos el ATP. En el primer punto, pues antes de la contracción, la cabeza de los puentes cruzados están unidas al ATP. Y en el segundo punto, la cabeza de miosina tiene actividad ATPasa, por lo que se escinde el ATP de la cabeza, me deja ATP y pirfosfato, por lo que la cabeza se extiende el filamento de actina, pero en este punto no se ha unido. Entonces, tenemos que
Cuando los complejos de troponina y tropamiosina se unen al calcio, me van a liberar los puntos activos del filamento de actina. Y en este punto las cabezas se van a unir. Eh, bueno, creo que todo va claro hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Si tienen preguntas, díganla, porque esto es crítico entenderlo. Ok, bueno, entonces, ATP, bueno, la cabeza, primer paso, la cabeza tiene ATP. Segundo paso, se escinde el ATP, entonces queda ADP y pirofosfato, pero no se ha unido todavía la cabeza porque los sitios activos están tapados. Una vez se libera el calcio, se liberan los sitios activos también y las cabezas ya se pueden unir a lo que viene siendo su sitio activo. Una vez se une a su sitio activo, se da el golpe activo, resultando en la energía acumulada por el cambio en la conformacional de la cabeza de miocina y del ATP escindido. Es decir, cuando se unen a su sitio activo, en ese punto es que se va a producir el golpe activo, que pues esta acá, Power Stroke, me echa para acá, o más bien produce la contracción, que pues es lo que vimos en el video anterior. Una vez la cabeza se desplaza, en el paso 5 pues, una vez la cabeza se desplaza, se libera el ADP y el fosfato, y una vez se libera el ADP y el fosfato, se va a unir otra molécula de ATP, y al unirse la otra molécula de ATP, provoca que la cabeza se separe de la actina. Entonces, lo libera estando unidas, pero cuando llega otra molécula de ATP, la cabeza se libera o la cabeza sale del sitio activo. Y luego la cabeza sale del sitio activo, comienza a repetirse el ciclo, que es cuando el ATP está unido a la cabeza de la miocina, de la molécula de miocina. Ese es todo el mecanismo, pues también los pasos moleculares de la contracción. Entonces, pregunto si quedó eso claro o si tienen alguna duda, alguna pregunta. Pregunten sin pena, la verdad. Esto es importante entenderlo. O sea, yo tenía una pregunta. O sea, no Ujú. sabía si el golpe activo era exactamente tipo cuando se une la miocina a la actina o era cuando ya estaba tipo como el movimiento. No sé. Golpe activo hace referencia pues al movimiento. O sea, el golpe activo, tal como dice acá, el golpe activo, tal como dice acá, es el resultado de la energía acumulada. O sea, una vez, no, más bien, nosotros cuando tenemos la energía acumulada acá, se siente el ATP y demás. Luego, cuando la cabeza se une al sitio activo, inmediatamente la cabeza se une al sitio activo, se va a dar el golpe activo. ¿El golpe activo cuál es? Pues el jalón, por así decirlo, la contracción, el movimiento de la cabeza. Eso viene siendo el golpe activo. Ok. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, eh, sí. Digamos, las cosas que ya pasamos es lo más importante. Aquí vamos a ver otros, pues, mecanismos que a veces lo suelen preguntar, a veces no. Igual, bueno. Entonces, vamos a ver cuál es el efecto de la cantidad de superposición de los filamentos de actina y de miosina. Cómo, más bien, cómo va a ser este efecto. Entonces, el efecto de la cantidad de superposición de los filamentos de actina y de miosina determina la tensión desarrollada por el músculo en contracción. Entonces, aquí tenemos una gráfica donde comparamos en el eje de las X la longitud del sarcómero y en el eje de las Y la tensión desarrollada en porcentaje, pues. Entonces, tenemos tres puntos, que es bueno, el A, B, C y el punto D. Entonces, tenemos que en el punto A, va a haber una superposición moderada, pues, de lo que vienen siendo los filamentos gruesos y los filamentos delgados.
Luego tenemos que en el punto B y el punto C, los filamentos delgados van a estar, perdón, sí, pero déjeme borro acá para que sea un poquitico mejor. En el punto B y el punto C, punto B y C, los filamentos delgados no van a estar superponiéndose uno con otro. No va a haber superposición de los filamentos delgados en un punto, en ningún punto. A diferencia acá en el A, donde los filamentos delgados van a estar superpuestos en algún punto de su recorrido. Entonces, este grado de superposición, que después es el tema que nos ocupa acá, esta pequeña superposición que hay acá le va a quitar tensión a lo que viene siendo el sarcómero. Entonces, la longitud del sarcómero, como vemos acá, que pues se denota en el grado de superposición, le quita un poco de tensión. ¿Por qué? Porque los filamentos delgados están acá un poco superpuestos. Por tanto, el punto de unión de los filamentos gruesos con los filamentos delgados va a ser menor. A diferencia de acá, que va a ser un poco mayor. Luego, en el punto D, tenemos que como no hay ningún grado de bueno, como no hay ningún grado de contacto más bien entre los filamentos delgados y los filamentos gruesos, no va a haber ningún grado de tensión. No va a haber ningún grado de tensión. Por lo tanto, la tensión aquí va a ser cero. En el punto C y el punto B la tensión va a ser de 100 y en el punto A la tensión va a ser aproximadamente de 80. ¿Quedó claro eso ahí? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Sí quedó claro o quieren que lo diga de otra forma? Claro. Ok, bueno, pasemos a la siguiente que está acá. Entonces, vamos a mirar el efecto de la longitud. Vamos a mirar el efecto de la longitud muscular sobre la fuerza de contracción. Entonces, aquí tenemos longitud en el eje de las X y en el eje de la Y tenemos la tensión muscular. Entonces, tenemos que la longitud normal del sarcómero es de 2 milímetros y la curva azul me va a indicar un músculo no contraído, y la curva roja me va a indicar un músculo en contracción. Entonces, en el músculo no contraído, tenemos que aquí pues la longitud va a ser, por así decirlo, o va a tener una relación exponencial con lo que viene siendo la tensión muscular. Y acá en la línea roja, en la curva roja, que es esta que tenemos acá, vamos a tener lo que viene siendo un músculo que se encuentra en contracción. Entonces, tenemos que este es el rango normal de la contracción, que es el que está acá. Entonces, cuando el músculo se contrae, se va a comportar bastante similar a lo que viene siendo el azul. Tas. Entonces, tengo que cuando llegue acá al normal. Pero una vez comienza a extenderse, por así decirlo, o a seguirse sobreextendiendo lo que viene siendo el músculo en contracción, la curva va a tener un comportamiento distinto. Por un punto va a disminuir la tensión, pero finalmente va a volver a aumentar la tensión. Es un comportamiento distinto que van a presentar pues ambas, mm, ¿cómo es que perdón, un comportamiento que van a presentar ambos músculos, perdón, los músculos, bueno, un comportamiento distinto que van a presentar los músculos cuando están en contracción o cuando están en relajación. Bueno, vamos para acá, para lo que viene siendo la relación entre la velocidad de contracción con la carga. Entonces, la velocidad de contracción de un músculo es inversamente proporcional a la carga que se le aplique. Por tanto, a mayor carga, o bueno, sí, a mayor carga del músculo, menor va a ser su velocidad de contracción. Entonces, aquí tenemos la velocidad de contracción
Y aquí tenemos la carga. Entonces, cuando la carga es baja, la contracción es alta. Y cuando la carga es alta, la velocidad de contracción es baja. La carga se puede entender como peso en kilogramos, o bueno, como peso en general. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Pasemos acá con lo que viene siendo la energética de la contracción muscular y la generación de trabajo. Entonces, tenemos que cuando un músculo se contrae en forma de, en contra de una carga, perdón, cuando un músculo se contrae en contra de una carga, se debe transferir energía desde el músculo hasta la carga para poder levantarla o superar la resistencia al movimiento. Y lo anterior se denomina generación de trabajo. Por tanto, el trabajo es igual a la carga por la distancia. Trabajo es igual a carga por distancia. Eso es pues a lo que hace referencia el término trabajo. Carga por distancia. Por lo tanto, se aumenta la carga, va a aumentar el trabajo y si aumenta la distancia, va a aumentar el trabajo también. Estas dos cosas son directamente proporcionales a lo que viene siendo el trabajo. Estas dos cosas, carga y distancia, son directamente proporcionales al trabajo. Si uno aumenta, el trabajo aumenta. Entonces, si cualquiera de las dos aumenta, el trabajo aumenta. Entonces, bueno, vamos a lo que viene siendo la energética de la contracción muscular y cuáles son las tres fuentes de energía para la contracción muscular. Entonces, tenemos que la mayor parte de la energía se va a usar en el mecanismo de la cremallera, sin embargo, se necesitan pequeñas cantidades de energía para bombear los iones calcio desde el sarcoplasma hacia el interior del retículo sarcoplásmico, luego que se inicia la contracción, bombear los iones sodio y potasio para permitir que se propague el potencial de acción de la fibra muscular. También se necesita ATP para realizar estos dos procesos, bombear hacia adentro los iones calcio, o sea, guardar el calcio nuevo, y bombear los iones sodio y potasio para permitir que se propague el potencial de acción durante toda, o más bien por toda la fibra muscular. Tenemos que la cantidad de ATP en el músculo solamente puede aportar energía durante 1 a 2 segundos. Y luego está, eh, ¿cómo es que es esta cantidad de ATP se agota? Esto está más relacionado a metabolismo muscular, que no sé si ya lo han dado, pero ajá, igual lo comento acá. Entonces, tenemos que la fosfocreatina es la primera fuente de energía para renovar el ATP usado. Y esta fuente de energía es 5 veces mayor que la del ATP, es decir, solamente me permite producir contracción muscular durante 5 a 8 segundos sumada a la energía del ATP. Entonces, primer segundo a segundo, bueno, segundo uno a segundo 2, ATP. Hasta el segundo 8 más o menos, tenemos que podemos usar la fosfocreatina. Y luego podemos pasar a lo que viene siendo la glucólisis de glucógeno muscular como fuente secundaria. Y eso se va a usar para reconstruir ATP y la fosfocreatina del músculo. Este mecanismo se puede dar incluso en ausencia de oxígeno y sumar el resto de mecanismos permite una contracción muscular de por lo menos 1 minuto. O sea, una contracción sostenida por 1 minuto. Y finalmente tenemos el metabolismo oxidativo, que es la tercera y última fuente de energía. Y acá se mezcla el oxígeno con los productos de la glucólisis y otros sustratos para generar ATP. Más del 95% de toda la energía que usa el músculo para una contracción sostenida a largo plazo proviene del metabolismo oxidativo. Y los nutrientes que se consumen son los carbohidratos, hidratos de carbono, que aportan la mitad de energía en periodos de 2 a 4 horas y principalmente, bueno, y las grasas que aportan en periodos mayor a 4 horas y finalmente las proteínas que pues es ya como que lo último de lo que se echa a mano, como que lo más, o sea, de último el músculo se come las proteínas, o más bien el metabolismo consume las proteínas. ¿Quedó claro esto? La energética de la contracción muscular. Todo claro. Ok, bueno, bueno. Hablemos ahora sobre lo que viene siendo la eficiencia. Entonces, tenemos que para cualquier máquina, o sea, hablando de máquinas,
bueno, incluyendo también a lo que viene siendo el músculo, la eficiencia se define como la cantidad de energía que se convierte en trabajo en lugar de calor. Entonces, es importante tener en cuenta esto. La cantidad de energía que se convierte en trabajo, tiene ese trabajo como carga por distancia, o sea, que se convierte en trabajo en lugar de calor, se denomina eficiencia. Una máquina eficaz me genera poco calor y gran cantidad de trabajo, o más bien me puede cargar con gran cantidad de trabajo produciendo poco calor. Una máquina que produzca mucho calor hace referencia a que está perdiendo mucha energía en forma de calor, pero pierde mucha energía en forma de calor, por lo tanto su eficiencia baja porque no es, ese calor que se produce no se aprovecha para producir ese trabajo. Entonces, tenemos que la eficiencia normal del músculo es del 25% y el resto se convierte en calor. La eficiencia máxima de la contracción muscular se alcanza aproximadamente al 30% de la velocidad máxima de la contracción muscular. Y cuando la contracción muscular es muy lenta, se libera mayor cantidad de calor para mantener la temperatura muscular. Y cuando la contracción es muy rápida, se debe vencer además la fuerza de fricción en el propio músculo, por lo que se reduce la eficiencia. Es decir, cuando la contracción muscular es muy lenta, el calor que se libera se da para mantener la temperatura muscular, la temperatura corporal. Pero cuando la contracción es muy rápida, comienza también pues a entrar en juego lo que viene siendo la fuerza de fricción del propio músculo y eso me va a reducir la eficiencia de esta máquina que viene siendo el músculo esquelético. ¿Quedó claro eso ahí o tienen alguna pregunta? O sea, pero también cuando la contracción es muy lenta, también se pierde eficiencia. Sí, pero de hecho mira acá, la eficiencia máxima se alcanza aproximadamente al 30% de la velocidad máxima de contracción muscular. O sea, no se alcanza el 50%, por así decirlo, lo que viene siendo la mitad, sino que va tirando más hacia un valor bajito. En general, pues el músculo es el que controla la temperatura corporal. O sea, y él siempre va a estar produciendo cierto grado pues de contracción para mantener el tono muscular y demás. O sea, los músculos, así sea que no los estemos usando, así sea que estemos dormidos, van a tener cierto grado de contracción muscular para mantener el tono. Entonces, ajá, o sea, a eso es a lo que se referencia este enunciado que está acá. ¿Me explico? Ok, Ok. Y, ajá, cuando es muy rápida la fricción, comienza a jugar, pues, en contra. Y eso disminuye la eficiencia del músculo. Vamos acá. Tenemos acá las contracciones isométricas e isotónicas. Esto yo creo que lo han preguntado, creo. Sí, sí, creo que lo han preguntado. Entonces, eh, vamos a mirar la diferencia entre una contracción isométrica y una contracción isotónica. Entonces, una contracción isométrica no acorta el músculo. Iso es igual, o sea, iso significa igual y métrica hace referencia a medida. Por lo tanto, la medida es igual. Mientras que las contracciones isotónicas lo acortan teniendo una tensión constante. Iso es igual y tónica hace referencia a tensión. Entonces, una contracción isométrica, este, no acorta el músculo, mientras que una contracción isotónica acorta el músculo pero mantiene una tensión constante. Entonces, vamos para acá. Aquí tenemos una contracción isotónica y aquí tenemos una contracción isométrica. Entonces, en la contracción isotónica, tenemos que cambiar la longitud del músculo, pero su tono se va a mantener igual. La contracción del músculo cambia, pero su tono se va a mantener un poco igual, por así decirlo. En la contracción isométrica, tenemos que, a pesar de que el músculo no cambia en su longitud, la tensión aumenta. Aquí hay baja tensión y aquí hay mayor tensión.
aquí va a haber mayor tensión. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender principalmente pues del peso que se le vaya poniendo al músculo. Eso depende pues del peso sobre el cual se le va poniendo el músculo, igual que acá arriba. Depende del peso. Es como si nosotros cargamos, no sé, una pesa de 2 kilos y mantenemos, o sea, cargamos una pesa de 2 kilos, de 2 kilos, perdón, y la mantenemos sobre el brazo. Y luego soltamos la de 2 kilos y cogemos una de 6 kilos. A pesar de que el músculo pues mantiene la misma longitud, por así decirlo, la tensión que va a generar el músculo cargando la de 2 kilos y la de 6 kilos va a ser distinta. ¿Sí me entendieron esa idea o no? ¿Puedes repetirlo, por favor? Ok. Aquí isométrica, en la contracción isométrica tenemos que, isométrica hace referencia a que para un peso dado, pues para un proceso grado, perdón, para un proceso de contracción dado, este, la longitud del músculo durante la contracción va a ser igual. ¿Qué es lo que va a cambiar en la contracción isométrica? La tensión del músculo. Eso sí es lo que va a cambiar. Entonces, el ejemplo principal de la contracción isométrica puede ser por lo menos, supongamos que esta pesa, bueno, cuando nosotros cargamos, un ejemplo, no sé, una persona carga acá una mancuerna, una pesita de 2 kilos, luego suelta la de 2 kilos, bueno, con la de 2 kilos, perdón, tiene una tensión dada para el músculo, luego suelta la de 2 kilos y coge una de 4 kilos, o de 6 kilos, o de 8 kilos, no sé. Y este, el músculo, a pesar de que pues mantiene la misma longitud cuando tenía la de 2 kilos que cuando la tenía la de 8 kilos, va a cambiar el grado de contracción, perdón, el grado de contracción, el grado de tensión que va a tener el músculo. Entonces, con la de 2 kilos va a tener una tensión menor que con la de 8 kilos. Al tú tener una pesa de 8 kilos que pesa más, valga la redundancia, vas a tener que generar un mayor grado de tensión para poder sostener o para poder mantener el músculo en la misma longitud. Por eso es que se llama contracción isométrica. La distancia del músculo, más bien la longitud del músculo va a ser igual, pero su tensión va a cambiar. ¿Me di a entender con eso o no me di a entender? ¿Aló? ¿Sí se entendió? Ok, ok. También pues acá se presenta el ejemplo de cuando el músculo está relajado. Acá está relajado, la tensión es un poquitico menor. O sea, para un mismo peso también se puede dar eso, mismo peso, hay que estar relajado, tensión un poco menor, pero se contrae y genera un poco más de tensión a pesar de que el músculo mantiene la misma longitud. También se puede generar ese caso. Y el de acá arriba es para una misma tensión, cambiamos el grado de contracción del músculo. Entonces, el músculo acá está un poco más largo y aquí está un poco más acortado, pero mantiene la misma, sus fibras pues van a mantener la misma tensión. A eso es a lo que hace referencia la contracción isotónica, que es esta que está acá arriba, y la isométrica, que es esta que está acá abajo. Bueno, el sistema isométrico, bueno, esto lo dice el guide, el sistema isométrico se usa para comparar las diferentes características funcionales de los músculos, ya que registra los cambios de la fuerza de la contracción muscular independientemente del peso. Tener en cuenta esto acá. Bueno, tenemos acá también las características de los espasmos isométricos en distintos músculos. Y
Sí, esto acá. Y las características, bueno, tenemos que las características de contracción muscular difieren de un músculo a otro. Aquí tenemos la fuerza de contracción y aquí tenemos los milisegundos. Entonces, tenemos que el gastrocnemio es un músculo que se encarga principalmente de colaborar en la marcha, es decir, saltar, correr, etcétera. Por lo tanto, el gastrocnemio, que está acá, gastrocnemio y sóleo, bueno, sí, el sóleo y los gastrocnemios van a tener una duración de contracción un poco mayor. La fuerza de contracción en general va a ser pues la misma para todos, pero van a tener una duración de contracción mayor porque estos son músculos que pues no necesitamos que se contraigan rápido, son músculos que pues nosotros necesitamos que se contraigan durante cierto tiempo. No son músculos como, por ejemplo, los músculos oculares, que es este que está acá, el músculo ocular, que al ser un músculo pues del ojo, al igual que los músculos de la mano, que nosotros perdón, que nosotros necesitamos que se contraigan rápidamente, pues porque esto depende del sentido pues de la visión. En el caso de los músculos de la mano, son músculos que están mejores inervados, que están mejor, perdón, están mejor inervados. Entonces ellos me pueden realizar movimientos más finos y también movimientos más rápidos. Los músculos oculares me realizan movimientos más rápidos y más finos también porque están bien inervados. El sóleo y el gastrocnemio, al estar un poco menos inervados, eh, no me van a realizar movimientos tan finos y también tiene la característica de que su contracción es bastante sostenida en el tiempo, porque no cumplen funciones tan finas o tan vitales, pues como vienen siendo los movimientos oculares o como viene siendo la mano. Ellos realizan movimientos más toscos, más bruscos y en general colaboran en la marcha, que es algo que uno realiza, pues, sin matarse tanto la cabeza, por así decirlo. Eh, bueno, esto es un concepto de metabolismo. Entonces no me voy a tener acá las fibras tipo 1, las fibras tipo 2, etcétera. Lo que voy a comentar acá, sí es como que, o sea, esto lo vamos a dejar pues, para cuando veamos metabolismo muscular, pero lo que se voy a comentar es esto. Los músculos que requieren responder rápido ante estímulos, por ejemplo, el coracobraquial, bíceps braquial, tienen predominancia en fibras rápidas o tipo 2, mientras que los que responden lentamente a contracciones prolongadas, como el redondo mayor y sóleo, tienen predominancia en las fibras lentas o tipo 1. Entonces, eso es como que lo principal ahí que quiero resaltar, porque a la final eso es lo que hace, o eso es lo que nos interesa a nosotros en fisiología. Luego tenemos acá, sobre la mecánica de la contracción del músculo esquelético, la unidad motora. Entonces, tenemos que la unidad motora consiste en una neurona motora y el grupo de fibras musculares que la inerva. La unidad motora viene siendo la neurona motora, esta que está acá, neurona motora, y el grupo de fibras musculares que inerva, que es el músculo, por así decirlo. Ese viene siendo el concepto de unidad motora. Entonces, como les dije anteriormente, los músculos pequeños tienen mayor proporción de fibras nerviosas, aproximadamente una unidad motora para cada tres fibras. Y eso, pues, ¿qué me da? Me da pues, una mayor finura en los movimientos, me da mayor precisión en los movimientos que nosotros vayamos a realizar. Ese es el ejemplo de los músculos de la mano. Nosotros con la mano podemos realizar movimientos bastante finos. No podemos mover con la misma finura, con la misma exactitud, o con la misma precisión, esa es la palabra, con la misma precisión la mano que por lo menos la rodilla, por ejemplo. Entonces, los músculos pequeños, por ejemplo, los de la mano, los extraoculares, etcétera, tienen mayor proporción de fibras nerviosas y eso le da mayor finura a los movimientos. Mientras que los músculos grandes tienen menor proporción de fibras nerviosas, aproximadamente una unidad motora por varios centenares de fibras. Sí, esto es lo principal que quiero traer, pues acá a comentarles. ¿Quedó claro eso? Yo creo que se lo han preguntado, parcial también. ¿Quedó claro eso? ¿O tienen alguna pregunta?
Aló. Todo claro. Bueno, estamos terminando ya. Bueno, pasemos ahora a la mecánica de la contracción del músculo esquelético a esto de la sumación de las fuerzas. Entonces, tenemos que la sumación de las fuerzas se puede dar de dos maneras. Primero, la sumación de fuerzas múltiples y luego la sumación de frecuencia y la tetanización. Entonces, vamos a ver primero el principio del tamaño. Tenemos que a menor intensidad, las unidades motoras de menor tamaño son las que se excitan y a medida que va aumentando la intensidad, se van sumando más fibras y las unidades motoras se van activando asincrónicamente. Entonces, cuando hay menor intensidad en el impulso pues, que se da, las unidades motoras de menor tamaño son las que se van excitando, son las que están mejor inervadas claramente. O sea, a medida que va aumentando la intensidad de la contracción, se van sumando más y más fibras nerviosas y pues va siguiendo pues el principio también pues del tamaño de las fibras. Y las unidades motoras se van activando sincrónicamente, o sea, no es que se activen todas juntas, o sea, primero se van activando asincrónicamente. Luego tenemos que, en cuanto a la sumación de fuerza y la tetanización, tenemos que las frecuencias pueden aumentar a tal punto que comienzan cuando la anterior no ha finalizado, lo que permite que sean aditivas. Entonces, en este punto, digamos que las fuerzas de contracción se van a ir sumando. Aquí tenemos la tasa de estimulación por segundo y la fuerza de contracción del músculo. Entonces, a una tasa baja, aquí pues ponen 5, la fuerza de contracción va a ser baja también. Pero a medida que va aumentando la fuerza, pues perdón, la tasa de estimulación, aquí tenemos, no sé, 20, la tasa de estimulación de 20, tenemos que al aumentar nosotros las tasas de estimulación, la frecuencia pues aumenta. Y al nosotros aumentar la frecuencia permite que las fuerzas sean aditivas. Por tanto, una unidad motora se va contrayendo cuando la otra aún no ha terminado. Entonces eso provoca la sumación de la fuerza. Eso es lo que pues, hace referencia al proceso aditivo. Se van sumando pues las fuerzas. Luego tenemos finalmente el proceso acá de tetanización, y es cuando se alcanza una frecuencia crítica, las contracciones se hacen suaves debido a que no se alcanza a recoger el calcio y la fibra va a permanecer siempre contraída. Entonces, en tetanización es cuando la fibra permanece dura, permanece siempre contraída porque el calcio no se libera. Entonces, estos se dan tasas de estimulaciones muy altas y la fuerza de contracción del músculo también va a ser alta. Siempre que van el término tetanización o tetanizado o lo que sea, hace referencia de que algo está duro. Y generalmente hace referencia a contracción muscular. Cuando la contracción muscular es muy fuerte, el músculo se dice que puede estar tetanizado. ¿Sí quedó claro ese concepto o tienen dudas? Todo claro. Ok, listo. Bueno, pasemos acá ahora a lo que viene siendo la mecánica de la contracción del músculo esquelético, siguiendo con la mecánica. Entonces, tenemos que la fuerza de contracción máxima es aproximadamente entre 3 y 4 kilogramos por centímetro cuadrado de músculo. Y el efecto de la escalera o efecto trepé es que cuando un músculo comienza a contraerse, su fuerza de contracción inicial es tan baja como si se hubiese contraído entre 10 y 50 veces. Y en este periodo va a haber una meseta. Entonces, el periodo de la escalera o el periodo de trepé es este que está acá. Entonces, cuando un músculo comienza a contraerse, su fuerza de contracción inicial es baja. La fuerza de contracción es baja, baja, y a medida que va pues aumentando las contracciones, va aumentando la fuerza de la contracción o la tensión generada. A eso es a lo que hace referencia el efecto de la escalera o efecto trepé, que de hecho sigue está así, como si fuese una subidita. ¿Quedó claro eso, lo del efecto trepé?
Sí, se quedó claro. Ok, ya llega un punto en el efecto 3P que pues se alcanza una meseta. A lo que hace referencia a una meseta es que la fuerza de contracción va a permanecer igual. ¿Qué es esto? La maximum tension in trepe. O sea, como que la tensión máxima alcanzada en el trepe. Bueno, el tono muscular se debe a impulsos nerviosos de baja frecuencia que vienen de la médula y están controlados por el encéfalo y los usos musculares. Entonces, los usos musculares y el encéfalo, que pues se traducen en señales de la médula, son los que controlan el tono muscular. Y la fatiga muscular se da debido a la incapacidad de seguir generando el mismo trabajo a falta de un sustrato metabólico. Es decir, cuando se le acaba no sé, la glucosa al músculo, el ATP al músculo, cuando se le acaba el ATP al músculo, y no puede seguir produciendo el proceso de contracción. Eso se conoce fatiga, eso se conoce como fatiga muscular. ¿Quedó claro eso ahí? Lo concerniente a tono y a fatiga. Sí, claro. Y finalmente tenemos el proceso de remodelación muscular. Esto lo suelen preguntar más que todo en patología, pero ajá, vamos a, digamos, el Guyton lo describe y yo lo traigo acá. Entonces, tenemos el proceso de hipertrofia y atrofia muscular. Entonces, tenemos que la hipertrofia y atrofia muscular se debe a un aumento o disminución de los filamentos de actina y miosina en cada fibra muscular, dando lugar a aumento o disminución del tamaño de la fibra. Entonces, la hipertrofia, eh, espérense ahí, es mi gorra acá. Hipertrofia y atrofia, entonces se deben a un aumento o disminución de los filamentos de actina y miosina en cada fibra muscular, por lo que aumenta o disminuye el tamaño de la fibra. O sea, no aumenta el número de fibras musculares, sino aumenta el tamaño de la fibra. ¿Me explico? Sí. Ok, entonces, hipertrofia es cuando la fibra aumenta de tamaño y atrofia es cuando la fibra disminuye de tamaño. Y tienen que tener bastante en cuenta, tienen que tener bastante en cuenta que eso hace referencia o concierne a un aumento en el tamaño y no en el número de fibras. Aumenta en el tamaño y no en el número de fibras. Eso es importante. Entonces, comienza a darse en un plazo de 6 a 10 semanas. El ajuste en la longitud de la contracción muscular, tenemos que cuando el músculo se distiende mucho, se pueden agregar sarcómeros en sus extremos gradualmente. Y eso pues aumenta, por así decirlo, lo que viene siendo pues flexibilidad. Entonces cuando el músculo se sobre extiende, se distiende en exceso, se agregan sarcómeros en sus extremos gradualmente y eso me permite que el músculo se siga pues extendiendo más. La hiperplasia de las fibras musculares, vemos que aunque es poco frecuente, aquí se dicen que es poco frecuente, se puede dar un aumento en el número de fibras cuando el músculo está sometido a un estrés muy extremo. Y las fibras provienen de fibras preexistentes. Entonces, la hiperplasia de las fibras musculares sí existe, sí se da, pero es poco frecuente. Lo normal que se dé es que haya una hipertrofia, o sea, cuando nosotros hacemos ejercicio, lo normal es que haya una hipertrofia de las fibras musculares y no una hiperplasia de las fibras musculares. Lo normal es una hipertrofia. Bueno, y tenemos que en el proceso de denervación muscular, la atrofia comienza inmediatamente. A los 2 meses después hay cambios degenerativos y si la inervación del músculo se recupera rápidamente, se puede recuperar la capacidad funcional del músculo al 100% en un plazo de 3 meses. Luego de 3 meses sin recuperación de la capacidad funcional va disminuyendo el total que se puede recuperar hasta después de 1 o 2 años donde no se puede recuperar nada en la denervación. Y en la fase final de atrofia por denervación, los músculos los músculos se vuelven tejido fibroso mezclado con el tejido adiposo. El tejido fibroso se puede acortar produciendo pues contracturas y eso desfigura visualmente el músculo.
Y eso se puede evitar con la fisioterapia. Entonces, en el proceso de denervación muscular, que es cuando pues, se pierde la inervación del músculo, van a haber procesos degenerativos y si pues se logra recuperar la inervación, no sé, digamos, supongamos que hay un bloqueo temporal de la médula espinal, por cualquier patología X, se resuelve ese proceso de bloqueo de la médula espinal. Entonces, dependiendo pues de qué tiempo uno recupere o de qué tiempo haya pasado entre el bloqueo y el desbloqueo, podemos recuperar la capacidad funcional del músculo. Si es menor a 3 meses, perdón, si es menor a 2 meses, la capacidad funcional la podemos recuperar al 100%, perdón, a 3 meses. Ya luego de 3 meses de recuperación de esa capacidad funcional, tenemos que va disminuyendo el total que nosotros podemos recuperar. A la final, ya después de 1 o 2 años, en la fase final de atrofia, el músculo se vuelve tejido fibroso, mezclado con tejido adiposo. Y ese tejido fibroso y tejido adiposo me produce contractura, me degenera el músculo visualmente. Entonces, la fisioterapia, ¿qué es lo que me busca? La fisioterapia no busca recuperar el movimiento del músculo, sino evitar que se vea el músculo desfigurado, que se vea el músculo extraño. Eso es lo que al final busca la fisioterapia en las personas denervadas. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud que tengan? Voy a dejar de grabar.